el pastor Jesús Tápanes. Nací en Cuba, provincia de Matanzas. Verdaderamente nací en un hogar no cristiano, sino más bien un hogar religioso, donde practicaba la santería. En la edad de ya siendo un joven, ya la parte de la adolescencia, fue el momento que más crítico de mi vida se puso. Crítico porque conformé una pandilla. Entonces conformamos una pandilla, la pandilla del barrio de Versalles. ¿Usted cómo fue llevando el trayectorio de la pandilla? La fue creciendo porque usted era el líder de esa pandilla. Usted, su alias era el gallego, era el líder de la pandilla, de ahí donde usted me dijo. Yo sí fui el que tuve que hacer y herir a algunas personas para poder defenderme, para poder salirme del momento tan difícil que estuve en ese tiempo. Yo fui alcohólico a tal punto que yo llegué ya a pensar vender parte de mis propiedades. Yo me levantaba en la mañana y era la mano temblorosa porque necesitaba el alcohol, con mucha hambre. Pero si me tomaba un trago, perdía el apetito. Su mamá pasó mucho trabajo al verle usted en unos pasos que podías estar muerto o podías estar vivo. Cuando yo decido de pararme o Dios determina que yo me pare, ¿dónde estoy parado? Frente a la puerta de la iglesia adventista del séptimo día y participamos de todo el culto de esa noche, culto de miércoles, culto de oración y testimonio. Cuando llegamos a Santiago de Cuba, que me comienza a presentar la muchacha de allí, yo dije, bueno, esto es la mía. Pero cuando yo me fui a acercar e inclinarme para dar un beso, las muchachas me estiraron la mano. Buenas. Y yo dije, llegué al lugar equivocado. El 1 de diciembre del año 1985, entonces fui sumergido en las aguas bautismales. Amén. ¿Cómo esas personas, cuando supieron que ya tú eras parte del pueblo de Dios, que estabas bautizado, cómo lo tomaron tu mamá, tus hermanos, tus amigos? Porque en ese momento el único que asistía a la iglesia era usted. Sentí el llamado, para responder tu pregunta, sentí el llamado de Dios de poder estudiar en el seminario. Hola familia, un saludo tengan todos. Hoy estamos aquí para seguir llevándoles el mensaje del amor de Cristo y decirles a ustedes lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando Dios entra a nuestros corazones. Señores, hoy estamos aquí con una persona muy importante para mí. Él es como un padre para mí, es un gran hombre, un gran líder, un gran trabajador y siempre dispuesto a las cosas de Dios. Y nada más y nada menos que el secretario ejecutivo de la Iglesia Adventista en Cuba, el pastor Jesús Tápanes. Hola, pastor, ¿cómo está? Ha sido un placer llegar. Es un gran placer estar junto contigo. Gracias, pastor. Verdaderamente es un gran placer para mí tenerlo hoy a usted aquí para llevarle el mensaje del amor de Dios a muchos jóvenes, muchas personas adultas, muchos niños. Hay muchas personas que hoy en día necesitan de eso. Y entonces pensamos en usted porque usted es una persona que nos puede dar un gran mensaje, porque usted tiene un gran testimonio. Y queremos conversar hoy un poco sobre eso. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo, pastor? Claro que sí. Bueno, primeramente preséntese. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Queremos saber sobre usted. Ok, mi nombre es Jesús Tápanes Monel. Nací en Cuba, provincia de Matanzas, de una familia, mi madre se llama Ludivina, se llamó porque ya falleció. Okay. Mi padre, Félix Tápanes Villamil, también falleció. Provengo de esa familia. Ok. ¿Tiene hermanos? Somos 6. Son 6 hermanos. 4 varones, 2 hembras. Quedamos los 4 varones que son los que están vivos. Okay. Las hembras ya también murieron. Ok, tiene 4 varones. Bueno, faltó poco para hacer un equipo, por lo menos de fútbol sala. Algo así. Pastor, queremos saber de dónde viene su familia. Sabemos que son de la ciudad de Matanza, en Cuba, de la provincia de Matanza. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue esa infancia de usted con su familia? Ya que ustedes eran 6 hermanos, 4 varones, 2 hembras y sus padres. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia no fue muy buena. Verdaderamente nací en un hogar no cristiano, sino más bien un hogar religioso, donde practicaba la santería. Oh, wow. Mi padre también tenía un juego que se llamaba los ñáñicos, abacuá. Los ñáñicos. ¿Un juego nos puede explicar qué sería un juego? Sí,
Es decir, es una institución donde se reúnen ciertas determinadas personas Sí, y donde se le dice lo que tienen cargo o responsabilidad. Se le llaman que tienen plaza, se le dice es una plaza, es decir, una responsabilidad. Él estaba jurado, se juraban, es decir, que es una práctica que se hace sí. donde la persona los van calificando, lo van mirando, lo van valorando, de tal manera que pueda reunir las condiciones que tiene para que esa persona pueda pertenecer a esa institución. Y una vez que van militando a través del tiempo, van escalando en posición Ok. hasta llegar a tener, como se le llama, una plaza, es decir, una responsabilidad donde hay personas que tienen que entonces estar siendo supervisados por esa persona que ya tienen ese cargo. Y en el plante que se juró, en Matanza, es donde Un más, plante es el lugar donde ellos se reúnen. el lugar donde ellos se reúnen, el local donde ellos se reúnen y la religión por la cual ellos determinaron ser participantes de esa religión. Y entonces él era ñáñico, allí él se codeaba con ese mundo, con otros ñáñicos. En la vida real, parte de lo que ellos deberían de hacer era que debían ser fiel a una sola mujer, debían ser personas respetuosas, debían ser personas que tuvieran un testimonio que fuera valioso para ellos. Claro, una Eso persona, es, un líder. efectivamente, eso es lo que realmente constituye ese tipo de cultura De o de cultura. religión. Pero en la vida real ellos no practicaban eso. Tenían más de una mujer, no eran respetuosos, no Ok. hacían lo que realmente su principio, como en ese tipo de cultura, le pedían. Y bajo esa situación me fui criando y como decía anteriormente, él también entonces practicaba la parte de la santería. Oh, wow. Al nacer en un hogar en esas condiciones, tanto por parte de padre Y como por por parte parte de de la madre. madre, conviví bajo un mundo bastante oscuro, donde viví Ok. momentos desagradables. Cuando digo que vivimos momentos desagradables es que en mi hogar, aparte de eso, se practicaban, eran personas alcohólicas, Wow. eran personas que fumaban cigarrillos, eran personas indeseables. Mi padre no proveía economía para el hogar. Como hijos pasamos bastante necesidad, pasamos hambre, Wow, me porque todo imagino. él se lo bebía o lo compartía con otras mujeres, pero no traía los A alimentos su hogar, que era lo que tenía que hacer. que era lo que tenía que hacer. Supuestamente él estaba en un juego, una religión, en algo como que lo que tenía que hacer él era como ser un buen hombre, un buen padre, un Efectivamente, buen líder de familia y prácticamente fue todo lo contrario. todo Nunca lo llevó los contrario. alimentos al hogar, que es lo que tiene que hacer cada hombre cada día. Y entonces por la parte de su mamá, la parte de la hechicería, la santería, es una religión que lastimosamente se practica mucho en Cuba. ¿Cómo usted vivió su infancia al ver a su mamá y a su familia practicar ese tipo de religión? En aquel momento como niños no podíamos hacer nada. Sencillamente estábamos sometidos a la obediencia, a la crianza que se nos estaba dando. Es decir, que no teníamos autoridad para depender que no lo íbamos a hacer o que sí lo íbamos a hacer. Vivimos momentos desesperados, porque cada vez que la persona en Cuba tiene una necesidad, ¿a dónde acude? Acude a ese tipo de A ese práctica. tipo de práctica. Ahí automáticamente no hay dinero, pasábamos hambre, pero si había dinero para comprar un animal para sacrificarlo, si había dinero para hacerse un trabajo X que era costoso, sencillamente para hacerse un despojo o Sí, para que quizá quitar, entre comillas, alguien que cuando se iban a consultar le decía, no, aquella persona te va a hacer un daño o te está sí, haciendo un daño. Y todo eso generaba economía y todo eso lo que generaba era más pobreza en el más hogar. pobreza. Y pastor, ¿nos puede explicar qué significa como que hacerse un trabajo como que un despojo? ¿Qué significa eso? Cuando una persona va y te dice, no quiero hacerme un despojo, ¿qué significa eso? Significa que lo primero que pasa es que la persona se comienza a sentirse algo extraño. Es decir, se puede sentir como que en su vida todo le va a salir mal. Alguien comienza a poner un poco de pánico en su vida.
es ahí donde la persona entonces acude a donde hay un santero. Ese santero te hace una entrevista. Cuando te hace una entrevista, te infunde un poco más de miedo. Entonces, ahí es donde viene el momento de la persona hacerse un resguardo o hacerse una limpieza. Porque entonces el santero comienza a pedirte ciertas determinadas cosas. Tiene que traer un coco, tiene que traer un gallo, tiene que Te da traer una lista de cosas que vale dinero. Y usted comienza entonces a buscar dentro de su posibilidad y la que no existe para cumplir con eso. Sencillamente es una manera de enriquecerse De enriquecerse estas ellos. personas que están pidiendo esas cosas. Claro. Porque todos esos animales que ellos matan realmente no va a usarse a favor de la persona que lo trae. Muchas veces es para su vida personal, para la familia, para disfrutarlo. A veces la economía que se da específicamente porque yo lo puedo comprar según ellos, no realmente ellos usan en ocasiones lo que le quedó de las personas anteriores que pasaron por ahí. Es decir, que es una estrategia también de buscar una manera de sostenerse y usted lo ve que son personas que prosperan, aunque hay hogares que usted va, que usted se da cuenta que parece una cueva. No hay prosperidad. No hay prosperidad. Porque donde está Satanás no puede haber prosperidad. No, solamente se ve una oscuridad y lastimosamente, pastor, muchas personas van a hacerse ese tipo de trabajo y tienen que llevar un coco o tienen que llevar un chivo, un carnero, cualquier tipo de animal que le pidan. Y sabemos que en el cielo hay un Dios que solamente nos pide para salir de todo ese tipo de preocupación. Nada más nos pide que oremos, que seamos fieles a Él y que le entreguemos su corazón. Pero es una lástima como que muchas personas en muchos países, porque la hechicería existe en muchos países, solamente lo que practican es eso y que piensan que para estar bien tienen que sacrificar varias cosas y a nosotros Dios no nos pide nada, solamente nos pide nuestro corazón. Pastor, al usted crecer mirando por la parte de su padre lo que era ese tipo de juego, que su papá era ñanga, ¿era así, está bien dicho? Ñáñico. Ñáñico. Su papá era ñáñico, eso era un juego, pero sabemos que hoy en día en Cuba eso ya no se practica de esa manera. Ellos dicen que van a ser buen hombre, buen padre, pero sabemos que más bien están metidos como que en la parte de la delincuencia en Cuba, ese tipo de personas. Y por la parte de su madre, la hechicería. Al usted crecer mirando eso, usted se formó parte de eso. Ya usted lo sentía como lo sentían sus padres. Usted comenzó en su vida a practicar eso también. Como practicar, no. Pero casi, en cierto modo, sí tenía parte de la práctica, pero no era tan devoto como ellos. Sí. Sencillamente recuerdo que hubo un momento, como decía anteriormente, momento difícil, porque en mi hogar lo que eran los vasos de cristales, los platos, cualquier vasija, era motivo de que siempre había rencilla entre mi madre y mi padre, producto al alcohol, producto a las cosas que se estaban realizando, y terminaba siempre en un problema. Se fajaban de golpe, muchos golpes. Mi padre totalmente vivía golpeando a mi madre. Y ahí entonces era donde se lanzaban los vasos, donde se lanzaban los platos, donde se iba rompiendo todo lo que era cristal. Y vivíamos realmente en un mundo bastante difícil. Nosotros los 6 hijos en aquel entonces que estábamos vivos, vivíamos totalmente bajo una presión, con mucho miedo. Recogimos terror a mi padre por la manera que se proyectaba, por la manera que él estaba haciendo las cosas. Recuerdo que a los 9 y 8 años de edad de mis 2 hermanos mayores que yo soy el cuarto de la familia, de los 2 hermanos mayores que yo, él lo sentó en una ocasión en la sala y una mesa más chica que esta y más estrecha que esta, por lo menos de este ancho, él puso una botella de bebida. Puso 2 vasos y un tercero que era el de él, vacío, y puso una cajetilla de cigarro. Y le dijo a esos 2 varones, ustedes tienen que beber, ustedes tienen que fumar, porque ustedes son hombres y tienen que hacer lo que su padre hace. Eso fue un consejo que para él era algo extraordinario. Algo extraordinario, algo que lo hacía ser más hombre, más interesante y que sus hijos tenían que llevarse el mismo legado.
Ese mismo legado. Eso fue un motivo que mi madre tampoco estuvo de acuerdo, donde enfrentó ese momento para que los muchachos no lo hicieran. Y eso fue algo tremendo porque volvieron a fajarse. Ahí se volvieron a caer a golpe. Y entonces, pero mi madre logró de que los muchachos no bebieran, logró en ese momento que los muchachos tampoco fumaran. Y fue un momento difícil, fue un momento que todo eso era delante de todos los muchachos, el tiempo que tuvimos que vivir. Los días fueron pasando y yo llegué a tener gran odio Sobre tu sobre padre. mi padre. Es bien fuerte eso, Nunca, ¿verdad? sí, fue muy fuerte. Nunca se me olvidó una escena que todavía la tengo grabada en mi mente y ya tengo 61 años de edad. Nunca se me olvida esta escena. ¿Cuál fue la escena? La escena es que en un momento determinado, en un problema que ellos tuvieron, él golpeó a mi madre cayó en la cama Wow. y él la tomó por el cuello. Y la Y tenía eso casi delante de usted. asfixiada. Sí, sí, delante, siempre fue delante de los hijos. Wow. Y la tenía ya asfixiada, casi ahogada, la tenía ya sin fuerza. Y la escena que yo digo que no se me olvida es la siguiente, Pichi, porque los cuatro mayores fuimos a la cocina, uno cogió un cuchillo, otro cogió un tenedor, otro cogió una cuchara, Lo que lo que apareciera. apareciera. Y entonces fuimos dispuestos a darle a mi padre por la espalda, porque mi madre ya estaba casi a morir, estaba asfixiada, no podía defenderse. Y mi madre, en un movimiento que mi padre hizo batallando con ella, visualizó que los cuatro hijos de ella iban con algo en la mano. Y entonces comenzó a hacer una señal, es decir, que deja de forcejear con mi padre y hace una señal, como diciéndolo, no hagan eso. No hagan eso. Y mi padre, al ver que ella no estaba luchando con él, observa que algo extraño está sucediendo. Sí. Y se voltea y mira. Y cuando mira, nos ve a nosotros en la acción que íbamos a hacer. Por supuesto, le teníamos miedo, teníamos terror. Tenían temor de eso. Soltamos lo que tenía en la mano, él soltó a mi madre y allí nos dio golpe a los cuatro. Wow. Fue un momento duro, momento difícil. ¿Cómo yo puedo amar a un hombre que ha maltratado a mi madre? Es bien ¿Cómo duro. yo puedo amar a un hombre que me ha maltratado en mi vida? ¿Cómo yo puedo amar a un hombre que no se llama a ser padre? Wow, la verdad, pastor, que lo que usted está diciendo, fíjate, hasta se me aguan los ojos porque es una infancia que es bien duro y lastimosamente muchas personas en la vida hoy están viviendo una infancia así. Porque cuando hay una infancia fuera de los caminos de Dios, pasan muchas cosas así. Pastor, la infancia de usted fue muy dura, fue muy difícil, prácticamente hasta los 10 años. Cuando fue agarrando la edad de la secundaria, ¿cómo fue que usted pasó su secundaria y también junto a sus hermanos? Porque prácticamente todos son contemporáneos, ¿no? Sí. ¿Cómo usted llevó en particular la vida de la secundaria? Ya su papá en ese momento aún seguía vivo y su madre. ¿Cómo fue su preadolescencia? ¿En qué camino lo llevó? ¿Qué cosas hizo? Si hizo alguna cosa que hoy en día usted está arrepentido por haberla hecho. Arrepentido sí hay cosas que estoy por haberla hecho. Mi padre muere todavía yo estando en primaria. Él le da un infarto y muere, pero hay algo que me sucedía en la escuela. Cuando estábamos en las escuelas, los muchachos en el horario de receso escolar, a veces hablaban, mi padre es ingeniero, mi padre es carpintero, y comenzaban a hablar de su papá. Sí. Yo me apartaba, Wow. porque no tenía un tema positivo para hablar de mi padre. Y eso era cosa que me hacía sufrir, Es bien duro. porque yo me sentía como un objeto fuera del lugar. Y mi padre, aún estando en primaria, él muere. Le da un infarto, logran sacarlo del infarto, le da un segundo infarto. Sale de ese segundo infarto todo el mismo día. Y cuando le da el tercero, entonces cuando él muere. A partir de ese momento, entonces ya mamá tuvo que hacer el papel de madre, Y tuvo que padre. hacer el papel de padre y comenzó la crianza desde otro punto de vista. Pero ella seguía siendo alcohólica, bebía cuando podía beber. Mi padre dejó una deuda en el hogar porque él no pagaba la renta de la casa. Wow. Y en ese momento vinieron a sacarnos. Cuando llegó el momento del mes que no se pagaba, vinieron a sacarlo. Gracias
podemos decir hoy a Dios. En aquel momento yo no sabía que era Dios que estaba detrás de todas estas cosas, que los vecinos contaron toda la historia de lo que estaba pasando y entonces nos dieron la posibilidad de no sacarnos de la casa. Wow. Pero como me preguntaba en la edad de ya siendo un joven, ya la parte de la adolescencia, fue el momento que más crítico de mi vida se puso. Crítico porque conformé una pandilla. Usted creó una pandilla. Una pandilla es un grupo de jóvenes que no se dedican a hacer nada bueno. Efectivamente. Y les voy a contar cómo fue que surgió la pandilla. La pandilla surge de esta manera. Primeramente, yo iba con un muchacho actualmente que es mi mejor amigo, se llama Lázaro Bernardo. Y salimos, andábamos normal caminando por un barrio. Y en ese barrio vi a un muchacho más alto, jovencito igual, pero tratando de abusar con uno más chico. Wow. Y eso me llamó la atención. El niño lloraba porque aquel era más grande. Y yo entré a defender a ese niño. No sabía, no lo conocía a ninguno de los dos, Sí. pero salí a defender a ese muchacho. Me fajo con aquel muchacho, el mayorcito. Estábamos contemporáneos, más o menos en el mismo tamaño. Pero ahí sale la familia del muchacho y comienza a enredarse un poco la situación. Posteriormente ya se detiene ese problema ahí, yo regreso a la casa, pero la familia entonces viene en busca y rescate, a tratar de seguir resolviendo el problema. A partir de eso entonces ya viene la iniciativa de conformar una pandilla. Banda, una pandilla. Entonces conformamos una pandilla, la pandilla del barrio de Versalles. En Matanzas hay un barrio que le llaman Versalles. Versalles. Y esa pandilla entonces confrontábamos con la pandilla del barrio de Pueblo Nuevo, o de La Marina, o de Cinso. Es decir, de los diferentes barrios habían su propia pandilla. Claro, todos los barrios tenían como que su propia pandilla ahí en la ciudad de Matanzas. La mayoría de los barrios. No eran todos, pero la mayoría de los barrios tenían su propia pandilla. Entonces era la lucha por quién era el mejor, quién era el más respetado. Y para ese respetar había que hacer cosas malas. Había que hacer cosas. Era el momento de contar, de que se contara la historia y tu nombre sonara al oído de otra persona. Que todo el mundo pudiera decir. De hecho, a mí no me conocen, los que son contemporáneos conmigo, no me conocen por mi nombre. Yo tengo un alias. ¿Cuál es su alias? El Gallego. El Gallego. No soy español, pero el Gallego. Pero cuando decían que ahí viene el Gallego, todo el mundo a correr. Todo el mundo sabía, ¿ves? En la pandilla del Gallego. Si pregunta por la pandilla de Tápanes, por la pandilla de Jesús, que es mi nombre, no, nunca hubo pandilla. Pero los que son contemporáneos conmigo, la pandilla del Gallego, del barrio de Versalles, porque había otros gallegos que eran de otro lugar, pero no eran pandilleros. Sí. Pero del barrio de Versalles, entonces ya pueden identificar bien lo que se está hablando en ese momento. Y esa pandilla fue un momento que fue creciendo en fuerza. Fuimos creciendo en grupo. Usábamos nuestras propias estrategias. Cuando íbamos a las fiestas públicas y yo estaba solo, por ejemplo, yo no podía, ya tenía muchos enemigos. Es decir, que yo no podía enfrentarme en medio de la fiesta, porque cualquiera podía venir por la espalda y me podía atacar. Claro. Yo lo que tenía la estrategia era que yo me ponía mi espalda en la pared. Si buscaba un lugar donde yo podía tener mi espalda, cuidando mi espalda, sí, y entonces visualizar todo lo que me quedaba por delante. Wow. Esa era la estrategia. Si venía otro compañero de la pandilla, y éramos dos, entonces nos cubríamos espalda con espalda. La espalda de él con la espalda mía. Sí. Y entonces visualizábamos de ambos lados. Cuando entonces ya llegaba el resto de la pandilla, ya sí la estrategia era más cómoda. Ya nosotros teníamos nuestro ángulo de posición y ahí bailábamos, ahí disfrutábamos, bebíamos, pero todos estábamos en vista de que podíamos ver el enemigo si podía venir. Pastor, ¿y cómo llegó a tener tantos enemigos? ¿Qué sucedió en esa trayectoria para lograr tener tantos enemigos? En asuntos de pandilla es fácil tener enemigos, porque a nadie le gusta que le den por la cara, a nadie le gusta que lo ofendan a un ser querido, a nadie le gusta que lo desafíen, y todo eso hace que se conviertan las personas en enemigos. Pero lo más sorprendente es que yo tuve 3 enemigos
sentenciados a muerte. Hicimos un pacto Wow. con diferentes pandillas. Es decir, o tú vives o yo vivo. Es bien Ese era duro. el pacto que había. Así que había 3 enemigos. Yo tenía 3 enemigos y eran de diferentes pandillas que estábamos sentenciados a muerte. ¿Y Es cómo decir, llevaron eso uno de los 3 o uno de los 2 está de más en este mundo. en este mundo? ¿Cómo llevaron eso? ¿Algún momento se encontraron, intentaron matarse, hubieron broncas, peleas? Siempre hubo peleas, siempre hubo momentos difíciles, pero el reto más difícil de las pandillas es que ellos te dicen, tú no puedes bajar a este barrio, o tú no puedes transitar por tal calle. Sí. Y yo era un joven atrevido, un adolescente atrevido. ¿Usted era el Para mí era un gallego? desafío. Cuando tú me decías, no puedes beber esta agua, yo venía a beber el agua. Era un desafío. Y cuando me decías, tú no puedes transitar por ese barrio, yo no esperaba ni a las pandillas, yo solo bajaba a ese barrio A buscar el problema, a buscar el para ver qué problema, pasaba. para ver qué pasaba. Y eso era un motivo por el cual comencé a poner el pánico en el lugar. Porque ellos ya valoraron y entendían que mi valor no era porque yo andaba con el grupo, sino que personalmente yo tenía valor para enfrentar la situación. Para enfrentar la situación. Porque usted meterse, como dice uno, entrar a la boca del lobo solo es un reto. Pero Sí, si un usted reto entra a bien la boca grande. del lobo con una pandilla, ellos dicen, están todos juntos. Wow. Pastor, ¿hubo algún momento en que sí tuvo un gran temor? Sabíamos que tenía mucho valor porque para entrar en un lugar que te dicen no puedes entrar ahí porque si tú entras ahí puedes ser muerto. Pero hubo algún momento que quisiste hacerte valiente y pasaste por un gran aprieto, por un gran aprieto, un gran susto, que dijiste, wow, este es mi último día. Sí, sí. Siempre todo no fue alegría y victoria para un bien, No, por supuesto, porque estarían mintiendo. Sí pasé, hubo momentos que pasé por gran aprieto, hubo momentos que yo me vi casi al borde de la muerte, pero milagrosamente el Señor me sacaba de ahí. Sé que es el Señor hoy. En aquel momento para mí era la inteligencia, para mí era la providencia, para mí era mi fortaleza, para mí era mi valentía, pero ya estando hoy en esta posición sé que era Dios que estaba tratando conmigo, sí, Dios desde ese instante ya estaba cuidando de usted, aunque yo no sabía que era Dios que estaba, aunque usted no sabía que era Dios, usted pensaba que era por usted mismo. efectivamente. Pero usted vio que pudo salir de esos aprietos, de esa, prácticamente del borde de la muerte. ¿Usted cómo fue llevando el trayectoria de la pandilla? La fue creciendo porque usted era el líder de esa pandilla. Usted, su alias era el gallego, era el líder de la pandilla, de ahí donde usted me dijo. ¿Qué más hicieron ustedes? ¿Alguna vez hiciste algo por algunas personas que hoy en día te arrepientes de haberlo hecho en cuanto a la pandilla? Ok, sí, a ver, yo piqué a 3 personas. Wow, A 3 personas, tenía que estar armado, andaba con arma blanca, no podía estar, tenía enemigos, no podía estar a mano limpia. sí, Por lo tanto, sí tuve parto de sangre con otras personas en el sentido que tuve que picar a personas. Gracias a Dios nunca mi cuerpo sufrió una herida. Dios te cuidó. Dios me cuidó hasta eso. Pero yo sí fui el que tuve que hacer y herir a algunas personas para poder defenderme, para poder salirme del momento tan difícil Entiendo. que estuve en ese tiempo enfrentando la situación con la pandilla. Me arrepiento, por supuesto, porque nadie necesita ser marcado por otra persona. Claro que no. Y de hecho, una de estas personas que fueron heridas son las personas que habíamos sentenciado después del parto a muerte, Wow. porque para eso era un bochorno para ellos. ¿Qué pasa? En el mundo que estoy explicando, eso se le llama, eso se le llama el ambiente. El ambiente no es más que algo que uno vive, que uno quiere, que como yo decía ahorita, que tu nombre crezca, pero que todo sea positivo, a favor de uno. Entonces, Entiendo. el ambiente se vuelve negativo cuando alguien te señala, te picaron el rostro o te picaron el brazo. Y Sí, entonces la persona se siente inferior. Y la persona que te está señalando, lo que te está impulsando a que tú
haga algo algo más, diferente, algo diferente. que tú iguales esa misma picadura O lo superes. o lo superes, para que tu ambiente entonces vuelva a crecer y vuelva a tener en la misma posición que como tú estabas antes. Wow. Por eso que la sentencia a muerte, o tú o yo. O tú o yo, pastor. Eso es algo bien difícil. Y saber que a esas personas que estuvieron picados por usted, muchas personas le decían, mira, tú lo tienes que matar. Porque ¿cómo va a hacer eso si él te picó? Pues ese es el trabajo del enemigo. El diablo hace esas cosas así para impulsarlos a ellos para que ustedes sean muertos en algún momento. Pichi, recuerdo la escena esta de una de las personas que yo había agredido. Se encontró en una ocasión con alguien que había salido de la prisión que nunca había conocido a ese muchacho. Pero ese muchacho en la prisión sí era peligroso, según me estuvieron contando. De tal manera que ese muchacho andaba con 2 pañuelos, siempre, con 2 pañuelos, Sí, para secarse el sudor, supuestamente. Después me estuvieron explicando que en cada pañuelo el muchacho lo que tenía era una navaja, una navaja. que no se veía, estaba allí cubierta con el pañuelo. Bien Entonces, camuflajeado. en una fiesta, en unos carnavales, ese muchacho que yo había tenido problemas con él, se une con este que salió de la prisión Wow. y me lo tropiezo. Yo voy solo y nos vamos de cruce. Pero ya me habían hablado que él andaba con ese muchacho y me habían hablado la técnica de pañuelo del muchacho. Cuando yo lo vi con ese muchacho, me enfrié. Yo dije, hasta aquí llegó mi vida. Wow. Me preparé psicológicamente para enfrentar la situación. Pero el muchacho que había salido de la prisión, que estaba de pase, no es que estaba de libertad, estaba de pase. Estaba de pase. El muchacho que había salido de la prisión, yo oigo, porque yo le paso por el lado, pero yo oigo que el muchacho le dice, ese es el que tú me dices, Wow, pastor. cógelo, que yo estoy aquí. Y yo me hago así, me viro un poco de lado para ver el movimiento, pero el muchacho como que vuelve a tener temor. El que salió de la prisión no, sino Sí. cuando el muchacho que tiene temor y no me enfrenta. Y el muchacho que estaba de pase, que sale de la prisión, le dice a él, si tú no vas a hacer nada, yo tampoco voy a hacer nada. Wow. Es Eso es decir, cosa que de Dios, esa es cosa de Dios, prácticamente. porque realmente ese era el momento de yo tener todo para perder. Porque el muchacho tenía sus 2 pañuelos. ¿Dónde estaba la navaja? Yo no sé dónde estaba la navaja. Si estaba en los 2 pañuelos, si no estaba en ninguno, si estaba en uno. No sé en qué mano estaba. Pero el otro también estaba armado, es decir, que eran 2 para 1. 2 para 1. Pero Y armados. una vez más, Dios, Una vez más, Dios sin estaba saber que estaba tocando. Dios detrás. Bueno, pastor, por lo que hemos escuchado, has tenido una trayectoria de pandillero que ha sido bien peligroso en tu vida, por lo que hemos escuchado, y gracias a Dios, Él te ha podido sacar de esas cosas. Pero también sabemos que eras un pandillero, pero también tenías tu familia, tenías tus hermanos, tenías tu madre. ¿Cómo ellos llevaban eso? Bueno, quiero decirte que para ellos fue un momento también difícil, porque fueron los que vivieron. Todos vivimos las mismas escenas. Wow. En mi casa todo el mundo, excepto las 2 hembras, pero todo el mundo se volvió alcohólico. Toditos. Incluso Excepto usted también se volvió sí, alcohólico. yo fui alcohólico. Yo fui alcohólico a tal punto que yo llegué ya a pensar vender parte de mis propiedades, Wow. que no eran muchas, para poder beber. Yo me levantaba en la mañana y era las manos temblorosas Temblorosa porque temblorosa el porque alcohol. necesitaba el alcohol, con mucha hambre. Pero si me tomaba un trago, perdía el apetito. Wow. Y mis nervios se controlaban. Y tomar un trago significaba continuar el resto del día bebiendo. Bebiendo. Y era una situación bastante Una situación crítica. muy difícil cuando uno está involucrado en el alcohol. Pastor, también sé que a usted le gusta mucho el deporte, porque de siempre yo y usted salíamos discutiendo por lo que es el deporte. Usted en Cuba le encanta el béisbol, el equipo de Matanzas, y a mí me gustaba el equipo de la Industriales. capital, los industriales. Y siempre era una controversia entre yo y usted con eso. Pero yo sé que le encanta mucho el deporte y sé que usted también es deportista, fue deportista. ¿Qué deporte practicó? Sí, debido a las mismas circunstancias del movimiento de la pandilla, me dediqué a buscar deporte que me fuera de defensa para combatir. Es decir, que practiqué, la primer deporte que practiqué fue lucha libre.
Lucha libre. Aprendí Más bien a... quería usted ser deportista por meterle a la gente, no por defenderse. Parte por sí, exactamente por defenderme. Me hubiese gustado haber llegado a algo grande en el deporte, pero bueno, mi experiencia negativa que tenía no me dejó avanzar. Y después que terminé, tuve buen tiempo practicando lucha, pero también entonces pasé al boxeo. Es decir, que Ok. aprendí a tirar piñazos, quitarme los golpes de arriba. Y eso fue también un movimiento que me ayudó mucho, estar enfrentando problemas dentro de la pandilla, porque a saber algo de cómo defenderme, me era un poco más cómodo. Era mucho más cómodo para usted. Entonces quiere decir que usted mezcló lo que tiene que ver el deporte con la pandilla. Usted se sentía en ese momento como un hombre más fuerte, prácticamente se sentía como que era un hombre intocable. Ok, me sentía confiado. Te sentías confiado, es la Me sentía palabra. confiado porque tenía defensa como para poder enfrentar lo que podía venir hacia mi persona. ¿Cuál fue el deporte que más te gustó? La lucha libre. La lucha libre, fue bueno en eso. La lucha libre fue la que más me gustó. No pudiste seguir avanzando por cosas de la calle, Sí. cosas del mundo, imagino. La lucha libre la heredo por mi hermano, por uno de mis hermanos, el segundo de la familia. Él sí fue bueno practicando lucha, él sí fue a torneos, él ganó medallas. Y entonces viendo las circunstancias, porque al final yo cuando comencé, yo era un muchacho que más bien era tímido y le tenía miedo hasta las personas. Oh, wow. Y él entonces me involucró para que yo supiera defenderme un poco. Y entonces ya la historia para atrás ya se la conoce en cuanto a la pandilla, que todo eso me ayudó a enfrentar las situaciones que estábamos viviendo de momento. Pastor, imagino con el tema de las pandillas, ya que era una pandilla bien reconocida, tuvo muchos problemas con la justicia en Cuba, a la policía. Alguna vez la policía como que ya lo tenía fichado a usted, a la pandilla. ¿Se sintió algún momento como que un poco frenado no hacer algo porque ya la policía tenía los ojos sobre usted? Así mismo es, Pitch. Verdaderamente fueron momentos que la policía nos puso la vista, porque ya éramos una pandilla de renombre, reconocida. Y diariamente teníamos problemas. Teníamos problemas o se repetía problemas con las pandillas anteriores. Es decir, pero siempre, todos los días había una dificultad. Cada vez que en Matanza decían, hubo una rencilla de pandilla en algún lugar, en algún barrio, siempre preguntaba si era la pandilla nuestra, era la que había estado involucrado. Y eso resultó que la policía entonces también estuviera detrás de nosotros o detrás de cualquier muchacho de los pandilleros para localizando uno, podía localizar a la persona que ellos estaban buscando, en este caso, el líder de la pandilla. Fueron momentos difíciles también, decía, porque no solamente con mi madre, sino con los padres de los otros muchachos. Era Había bien padres que difícil, eran desafectos a la sociedad, así que no le que importaba no que le los muchachos importaba, fueran pandilleros, pero habían muchachos que tenían padres que eran muy serios, imagino. que sí le importaba que los muchachos estuvieran involucrados. Pero al final, ¿quién era el culpable? Uno que era que estaba frente a la pandilla. Así mismo. Y eso también provocaba que los padres se quejaran a las autoridades trataran de me buscara para ver cómo lograr sacar a esos muchachos de la pandilla, evitar que esos muchachos entraran. Nunca fuimos a las drogas, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí fuimos a la bebida, nunca fui al cigarrillo, nunca fumé, pero sí me convertí en alcohólico. Muchos de los muchachos sí fumaban cigarro normal, Sí, no nada de droga, pero sí eran alcohólicos y bueno, imagino. sí eran alcohólicos. Pastor, ¿y cómo usted llevaba esa vida? Porque imagino también, para un pandillero era bueno también como tener un nombre y tener mujeres. Y tener varias mujeres es algo que a Dios no le agrada. ¿Usted también llegó a hacer esas cosas? Claro, las mujeres que se codeaban con nosotros eran de la misma línea, De la mujeres misma que línea. vivían ese ambiente, El mismo mundo que el vivían ustedes. mismo mundo en que nosotros estábamos viviendo. Sí, por supuesto, tuve mujeres dentro de este tipo de forma en que estábamos viviendo. Y eran mujeres que tenían también sus retos, sabían cómo enfrentar las situaciones dentro de la pandilla. Sabían cómo nosotros nos mirábamos, qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran las cosas que podía pasar. Todas esas cosas eran necesarias y era algo que entre
la pareja nos entendíamos, nos comunicábamos. Y era algo que realmente era hermoso. Y por eso decíamos que Dios siempre estuvo en el cuidado de nosotros. Imagino, porque también ese tipo de mujeres también lo que hacen es buscarte problemas. Porque imagino que eran mujeres que también les gustaban las fiestas, les gustaban las bebidas, y si estaban en una fiesta era como que también para buscar problemas. Imagino que también tuvo muchos problemas con eso. Pero pastor, algo también muy importante que le quiero preguntar, usted tuvo una infancia muy dolorosa, una infancia que a muy pocas, bueno, a muy pocas no, a nadie, a ninguna persona le gustaría vivir. Usted vio que su madre sufrió mucho, su madre sufrió mucho en toda su infancia, pero también su mamá sufrió mucho al verte a ti crecer, cómo ibas tus caminos. Y usted estaba tomando un camino que no era el correcto y era un camino de vicios, de pandillas. Tu mamá sufrió. ¿No te dolía ver a tu mamá sufrir y tú seguir haciendo esas cosas? No me dolía, porque yo había perdido el amor. Aunque el amor que había perdido hacia mi padre no era el mismo amor que había perdido hacia mi mamá. Pero mi mamá, como decía, hizo papel de madre, hizo papel de padre. Nos dio la mejor educación, no puedo decir de otra manera, a lo que ella pudo aprender, a lo que ella estaba viviendo. Sí, lo que ella pudo vivir en ese Pero momento. no era la mujer, no era tampoco la madre modelo como la que uno quisiera tener en ese momento, quería tener en ese momento. Es decir, que no me dolía tanto que ella sufriera, porque dentro de mí yo estaba vacío. Wow, es bien duro decir Yo eso. trataba de llenarme con lo que yo estaba haciendo. Para mí eso era lo más importante. No era que mi madre sufriera, no era que mis hermanos sufrieran, sino que ya Imagínate. yo me sentía realizado, porque yo viví toda esa temporada desde niño que no tenía afecto, no tenía nadie que me pudiera dar un beso, no tenía Wow. cariño, no tenía nada. Entonces, si no tenía ese acercamiento de alguien, ya yo crecí en un momento que yo necesitaba sentir que yo era alguien. Y me fui por la vía más mala, pero me sentí que ahora era persona. Por lo tanto, Imagino. de ahí en lo adelante, lo que pudiera suceder no me dolía tanto. No voy a decir que no me dolía nunca, pero no me dolía tanto. No te dolía tanto. Ya te acostumbraste, como que se puede decir que ya tenías un corazón de piedra para ese tipo de sentimientos. Así mismo. Porque imagino, su mamá pasó mucho trabajo al verle usted en unos pasos que podías estar muerto o podías estar vivo. Y imagino que eso fue un tiempo muy, 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 muy delicado para ella. Pastor, usted se siguió involucrando en ese tiempo en lo que tiene que ver con la delincuencia. ¿De qué manera usted intentaba salir de eso o quería seguir alimentándote de ese mundo? ¿Ya era algo que te gustaba mucho o hubo algún momento que te decías tú mismo, no, me quiero quitar? A ver, yo nunca me quise quitar. Para mí, yo hubiese terminado quizá ya con los 61 años, yo no hubiese estado vivo hacía muchos años ya. Pero mi intención nunca fue quitarme, porque cuando uno se mete en ese mundo, es difícil quitarse. Porque quitarme era tener la posibilidad de morir más fácil. Más fácil. Porque la pandilla se iba a desintegrar. La persona que yo tenía sentenciada a muerte, cualquiera podía alcanzarme. Claro. Por lo tanto, yo nunca pensé quitarme. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cómo pude salir de la pandilla? Que no me fue fácil. A mi hogar fue a estudiar la Biblia un joven, en aquel entonces, ya hoy no es joven, que se llama Otoniel Pérez, aún está vivo. Ahí fue cuando usted conoció a Dios. Bueno, Parte de conocimiento. intentaron decirle algo de Dios, que había una persona llamada Dios que existía en este mundo. No tanto a mí. Esa persona fue a estudiar a la casa con mi hermano, aquel que era luchador, El luchador Tomás se llama él, se llama Tomás. Tomás Tapanes. Entonces él iba a estudiar la Biblia con Tomás, mi hermano. Él estudiaba en la sala y la otra habitación era el cuarto de los varones. Mientras ellos hablaban aquí en la sala, se escuchaba lo que estaba sucediendo en el cuarto. Y yo escuchaba, no me interesaba. Como les dije, yo no tenía intención de salir de la pandilla.
Pero eso se repetía toda la semana, el estudio entre ellos dos. Un día yo le digo a ese joven, no sé por qué se lo digo, pero se lo digo, yo necesito que tú ores por mí antes de yo salir hoy de aquí. Wow. Cuando yo le digo eso, que joven cristiano no quiere orar por otra persona que le está pidiendo. Él se brindó de una. Pero como el enemigo también es astuto, ¿qué es lo que hace? En el momento que le pido que ore por mí, viene uno de los muchachos de la pandilla a buscarme. Y yo lo dejo con la palabra. Me retiro del lugar y él no puede orar por Y mí. no puedo orar por usted. Es decir, que esa escena sucedió de esa manera. Yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo. Ya yo iba a la fiesta pública, entraba a un baile y me sentía mareado, me sentía con miedo, cosa que yo no tenía, me sentía confundido y decía, ¿qué me está pasando? Si yo no soy así, Ni usted mismo se reconocía. yo no soy así, yo no tenía miedo, yo no tenía temor y ahora estaba ahí, sentía miedo, me sentía algo extraño, algo incómodo. Y decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Pasó esa semana que vinieron a buscarme, que yo le pedí que orara por mí, que no lo dejé orar por mí. Y llega el miércoles de la próxima semana. Yo había citado a la pandilla para vernos en un lugar exacto. Cuando yo salgo hora de la noche, voy caminando. Era aproximadamente 2 kilómetros para llegar al lugar. Y hay una zona donde yo tengo que hacer una derecha para ir donde estaba la pandilla. Es decir, que cuando hice esa derecha, me esperaban como 5 cuadras para llegar al lugar. Okay. Pero cuando yo llego hasta esa esquina, Dios me bloquea la mente. Digo hoy que es Dios porque entiendo que ya es Dios. Entiende que Pero en aquel momento mi mente se queda bloqueada y yo, en mi mente, yo hago la derecha. Y lo que hice fue una izquierda. Wow. Y voy caminando otro kilómetro más hacia adelante, pero como si yo hubiese ido buscando la pandilla. Cuando yo decido de pararme o Dios determina que yo me pare, ¿dónde estoy parado? Frente a la puerta de la iglesia adventista del séptimo día de Matanzas. Wow, muy sorprendente. Cuando yo miro, leo el letrero, iglesia adventista del séptimo día, es cuando yo despierto y digo, ¿qué sucedió? Si en mi mente yo iba para donde estaba la pandilla. Para la reunión que usted había citado. En mi mente yo iba para ese lugar. Ahora estoy delante de la iglesia. Los diáconos en aquel entonces muy eficientes me dieron la mano, me abrazaron, me entraron, no me conocían. Primera vez que yo los veía. Wow. Y eso impactó en mi corazón. Porque yo vengo de una comunidad donde nadie me quiere. Nadie te quiere, nadie te saluda. Yo vengo de una comunidad donde nadie me saluda. Vengo de una comunidad que estoy siendo perseguido. Soy un desafecto. Y ahora estoy entrando en un lugar que la gente no me conoce, cuál es mi característica, cómo yo me proyecto, y me están abrazando, y me están diciendo cosas interesantes, y me dan un asiento, y yo me quedo asombrado. Te recibieron como si fuera tu casa. Como si fuera mi casa. Y yo dije, wow, aquí hay algo diferente. Entonces, para sorpresa mía, no de Dios, ¿quién estaba ahí? El muchacho que iba a estudiar la Biblia con mi hermano. Ahí estaba. El que usted dejó con la oración en la boca y que no llegó a orar por mismo. usted. Ahí estaba Otoniel. Rápidamente vino, se sentó a mi lado y participamos de todo el culto de esa noche. El culto de miércoles, el culto de oración y testimonio. Ahí vimos todo lo que estaba sucediendo. Otoniel fue la persona que en ese tiempo había sido el laico más destacado de la provincia de Matanzas en la ganancia de las almas. Ok. ¿Un laico qué es, pastor? Un laico es una persona que no percibe un salario, pero que predica la palabra de Dios. Amén. Pero sí recibe salario. Por ejemplo, yo no soy un laico porque yo percibo un salario. Sí. Pero usted es laico si la iglesia no le paga, usted es un laico que predica la palabra de Dios. Amén. Esa era la característica del hermano Otoniel. Y entonces en ese momento había un congreso que se iba a celebrar 2 meses después de esa fecha, que era en el mes de diciembre, en Santiago de Cuba. Y ahí yo escucho a los muchachos, ahí sí se hacen unos congresos buenísimos, y el Congreso de Santiago de Cuba en música, y hay una cantidad linda de jóvenes. ¿Qué pienso yo? En un carnaval. Un carnaval, una fiesta. En una fiesta. Una fiesta. Y yo me motivo.
por esa fiesta yo digo, no, yo voy para allá porque yo siempre tenía mi mentalidad, ¿no? Las muchachas orientales que dicen que son muy bonitas Sí, sí, y que si son buenas y son fáciles. Y yo dije, sí, no, yo claro. con la maldad que Con yo el tengo, pensamiento de vamos a buscar, como se dice en el mundo, vamos a buscar jevita. así mismo. Dije, bueno, con la mentalidad que yo tengo y el mundo que yo tengo, yo voy a acabar con todas esas muchachas que son cristianas. Me va a ser fácil. Claro. Y yo le pido a él, ¿verdad? Yo puedo ir a esa actividad, a ese congreso, yo no sé qué cosa es. Y entonces él era el invitado especial para ese congreso. Y él me dice, yo te llevo. Donde yo me quedo, donde me den alojamiento, tú vas a estar conmigo. Si yo no puedo estar, si tú no puedes estar, yo regreso contigo. Pero vamos para allá. Y Wow. yo fui para Santiago de Cuba, me sacó los pasajes por tren, preparamos todas las condiciones y salimos para Santiago de Cuba. Cuando yo llego a Santiago de Cuba pasó algo interesante. Antes de llegar a Santiago de Cuba, ya él comenzó a estudiar la Biblia conmigo, ya yo quería quitarme de la bebida, quería dejar de beber, quería dejar la pandilla. No me era fácil No porque era fácil. la gente venía a verme, los manteníamos viéndonos y yo le pedía si yo podía ir a su casa para tratar de salirme de la pandilla y él me dijo que sí, que fuera y así más o menos lo fuimos desvinculando, pero ese día, el día antes de salir para Santiago de Cuba, me regala una botella de alcohol de 90 puro. Wow. Nosotros el alcohol lo que hacíamos era, lo dividíamos a la mitad y le echábamos mitad de agua con esa mitad de alcohol puro. Y así nos tomábamos el alcohol. Esa Imagínate. era una de las bebidas que nosotros bebíamos. Y esa botella le dije, bueno, si me la tomo ahora, mañana no voy a ir. Porque yo sabía que tomar implicaba seguir bebiendo. Seguir bebiendo. ¿Y qué hice? Escondí la botella de mis hermanos, porque todos acuérdense que éramos alcohólicos allí. La escondo en el escaparate, le pongo, la envuelvo, la pongo dentro de ropa y la escondo. Y al día siguiente, bueno, cojamos el tren y vamos a... Cuando llegamos a Santiago de Cuba, que me comienza a presentar la muchacha de allí, yo dije, bueno, esto es la mía. Pero cuando yo me fui a acercar, inclinarme para darle un beso, las muchachas me estiraron la mano. Buenas. Y yo dije, llegué al lugar equivocado. Ya el plan que yo Imagínate. traía no era el que No era el realmente, carnaval. no era el No carnaval. era que estás bailando y me pegué atrás de ti y ya nos hicimos amiguitos. No es Así así. Pero mismo. pastor, antes de llegar a esa parte, esa experiencia, usted en el Congreso, yo quiero saber si usted, la parte de la hechicería, usted nunca la practicó usted mismo. No, la parte de la hechicería yo nunca la practiqué. En una ocasión sí quisieron hacerme un trabajo, porque según ellos sí lo tenía que hacer, pero nunca lo llegué a practicar. Gracias a Dios nunca te metiste en Sí, ese mundo de la hechicería porque es un mundo bien difícil de salir, porque el enemigo, Satanás, se apodera tanto de las personas que practican esas religiones que es muy difícil pueden salir de ahí. Y Pastor, ¿y algún momento llegó a intentar ser como su padre en el ámbito de la religión que practicaba su padre? Lo que quiere decir lo de los juegos de ese tipo de personas. a ver, mi padre como tenía una plaza, si hablamos en el estilo de la iglesia hoy, es decir, una responsabilidad como diácono, el anciano, Sí. esas son las plazas, pero a ese nivel de juego de ellos. Esa plaza que él tenía, la tenía que heredar uno de sus hijos. Es decir, que esa Ok. plaza estaba retenida ahí para cuando uno de los hijos, los varones, decidiera entrar a ese juego, entonces heredaba esa plaza. Wow. Y usted por el transcurso de la vida que llevaba, prácticamente tenía que ser usted. Debía ser yo, pero yo no tuve nunca inclinación a eso. Preferías tú hacer tu mundo Hacer en lo mi que tú mundo y estabas. no entrar, porque realmente el principio que hablé al principio de esta entrevista, yo vi que no se cumplía. Entonces yo no quería estar con doble personalidad. Me sentía más cómodo siendo como yo era, Que tú eras que hasta no tu tenía propio barrera. líder. Sí, que no tenía barrera, podía tener dos mujeres, podía tener tres mujeres, podía beber, podía hacer, pero no estaba violando el principio de lo que ellos juran que es como debe ser. Wow, es muy importante. Gracias a Dios que usted llevó una vida que no era de acuerdo a lo que tenía que haber llevado, pero gracias a Dios nunca se metió en lo que es la hechicería, ni nunca llegó a jurarse en ese tipo de juegos. Bueno, pastor, pero ya vimos que llegó el momento de usted conocer a Dios, de conocer a Jesús.
Fue para un congreso de jóvenes en la provincia de Santiago de Cuba, en Cuba, y usted pensó que iba a ir para una fiesta, que iba a ir para un carnaval. Pensó que iba a haber mujeres, que iba a haber fiestas, actividades, pero al llegar vio que no era un lugar que era libre como usted pensaba. ¿Cómo fue esa experiencia de usted? Cuando llegó me dijo que intentó saludar a alguien, lo saludaron respetuosamente dándole la mano. ¿Qué más pasó ese día? Ese día yo dije, llegué al lugar equivocado, pero ya no puedo regresar. Son tantos kilómetros que tengo que esperar la fecha de regreso. Comencé a ver toda la programación. En aquel entonces quien estaba de presidente en la Unión Cubana era el pastor Juan Guerrero. Juan Guerrero. Era el presidente en aquel momento. El sábado, en el culto de adoración, bueno, antes de llegar el sábado, comienzan a entrevistar a todas estas personas que habían sido ganadores de armas, qué es lo que habían hecho, cómo la habían ganado, y cada persona, cada laico que fue a aquel lugar dio su experiencia. Había un pastor en Cuba que hoy está aquí en los Estados Unidos hace muchos años, que se llama René Basulto. Ese pastor estuvo en la prisión por guardar el sábado. Wow. Fue castigado, fue llevado a la prisión y en la prisión él predicó la palabra. Y entonces se bautizaron personas que habían matado, así que habían sido asesinos, mataron a otras personas. Él bautizaba dentro de la prisión en un tanque de 55 galones de agua. Wow. La persona, por supuesto, era la que entraba, la que se iba a bautizar, y entonces se agachaba la persona y la persona era bautizada. Entonces, hubieron 3 personas que se presentaron en ese congreso, le habían dado la libertad en ese momento, pero se enteraron que ese pastor, René Basulto, estaba ahí, Wow. en el evento, y fueron a verlo. Cuando van a ver al pastor Basulto, lo suben a esas personas y ellos cuentan su testimonio. Cuando ellos cuentan su testimonio, dicen cuál era su historia. Yo maté a una persona. Eran asesinos. Eran asesinos. Y cómo ellos encontraron el mensaje por el pastor René Basulto. Cómo Dios lo había transformado. Cómo ellos se lograron bautizar y que hoy era una nueva criatura. Eso me impactó, Pichi. Porque yo no había todavía matado a nadie. Y yo dije, si Dios perdonó a esas personas, Así mismo. entonces para mí también hay perdón. Porque yo Para ti pensé que también hay yo perdón. pensé que lo mío era lo más grande. Ya yo sí, 3 personas que había herido. Y para mí era lo más grande. Un pecado para mí imperdonable. Pero si yo vi que aquel había matado a alguien y contaban su historia y Dios lo había perdonado, yo dije, bueno, Dios también me puede perdonar. Es decir, que ya el Espíritu estaba trabajando en mi corazón de tal manera Estaba tocando. que no fue en vano yo pensar que iba a una fiesta, porque allí donde el Señor iba a sacar decisión de mi vida. Amén. Entonces, cuando yo veo eso, me llama la atención. Después predica el pastor, entonces, Juan Guerrero, en el culto de adoración, y da su mensaje y hace un llamado de todas aquellas personas que se sientan arrepentidas, que creen que el Señor puede cambiar su historia de su vida, que este es el momento. Y entonces, cuando Él dice a la persona que pasen hacia adelante, yo doy un paso, me levanto y salgo Amén. de donde estaba sentado y acudo a ese llamado. Wow. Ya en ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar. Pero cuando yo salgo de ese llamado, me sucede algo, Pichi. ¿Qué pasó, El pastor? enemigo me Cuénteme. pone en la mente la botella de alcohol que había dejado en la casa. Wow. Era Y muy fuerte el alcohol para usted en ese tiempo. más que Cristo. Más que Cristo en ese momento. Es duro decirlo, Es pero más, era es la duro, realidad de era la la vida. realidad que estaba viviendo. Y automáticamente me puso en mi mente una pelea. Dije, si mi hermano encontró el alcohol y se lo tomó, se tiene que fajar conmigo. Wow. Yo tomando una decisión de seguir a Jesús y ahora el enemigo te dice, el alcohol El alcohol está ahí, no lo puede dejar. no lo puedes dejar y tu hermano se la va a tomar y tiene que fajarte. Es bien duro. Fíjense lo que hace capaz de hacer el enemigo con tal de que uno no tenga un paso firme en lo que uno ha creído en una nueva esperanza. Y así nos distrae con tantas cosas el enemigo. Llegó un momento de regresar, pero yo estaba ansioso de saber qué había pasado con mi botella de alcohol. Cuando llegué a la casa no saludé a nadie. ¿A dónde fui yo? A la Directo a escondite. buscar la botella de alcohol. Fui a buscarla. Felizmente estaba la botella de alcohol ahí, no la habían encontrado.
Y entonces comencé a contar la historia de lo que me había pasado allí, la linda experiencia, la familia, porque ya yo sabía que el alcohol estaba allí. Después de una lucha interna, ¿me tomo la bebida o no me la tomo? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Decidí tomarme el alcohol para después entonces continuar con los estudios. Continuar los estudios. Pero el Espíritu no me dejaba. El Señor estaba ahí trabajando conmigo para que no lo hiciera. Decidí, después entendí que no tenía que hacerlo, pero decidí entonces salir a vender el alcohol para llevar entonces una ofrenda a la iglesia de agradecimiento. Wow, Pero salgo a vender, el borracho conoce quién es el borracho. así mismo. Por lo tanto, fui y puse el precio de la botella, algo asequible, Algo no a como asequible. estaba por debajo para vender. Pues no parecía tampoco el comprador. El enemigo me tenía trabado la botella para que yo me la bebiera. Busca por aquí el día entero, salí en la mañana, me cogió las 6 de la tarde y no podía vender la botella de La bebida. botella. Cuando dije, bueno, Señor, así mismo con esta palabra, parece que tú no quieres, fíjate lo que es no saber, parece que tú no quieres, Señor, que yo venda la botella de bebida, así que me la voy a tomar y después entonces Busco de ti. voy a la iglesia. Y en ese momento que digo esa palabra, entonces alguien llama y entonces me dice que estás vendiendo una botella, sí, entonces gracias a Dios. Fue la prueba hasta el final ahí, pero pude vender entonces, no La pude botella de alcohol. la botella de alcohol. Y entonces, por supuesto, llevé el dinero de ofrenda para la iglesia y participé de la congregación, pero fue un momento tenso para poder salir. Tuve que estudiar mucho, la pandilla no quería abandonarme, la pandilla decía que yo estaba ahí porque quizás quería conquistar muchachitas que eran nobles y que yo tenía mis propias intenciones de estar allí, si quizás yo nunca robé, pero tú sabes, la pandilla dice quizás tú quieres robar, Sí, ellos quieres pensaron hacer que usted estaba preparando algo en algo contra de la en iglesia. contra de la iglesia. Pero verdaderamente ya Dios estaba tratando conmigo. El 1 de diciembre del año 1985, entonces fui sumergido en las aguas bautismales. Amén. Y el Tomó himno, una decisión. tomé una decisión, con el himno preferido 385 de nuestro himnario, el antiguo, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo al mundo y Hoy sigo a Cristo. Muy pues el hermoso. mundo pasará. Hermoso, hermoso. Tomó una decisión muy importante en su vida. Y fue algo que Dios lo buscó. Dios lo sacó de un gran hueco, de una infancia bien sufrida. Dios lo sacó de la calle, de hacer cosas malas. Y usted también tuvo una gran fuerza interna de poder dejar el alcohol, dejar todas esas cosas y entregarte a los pies de Cristo. Cuando ya usted vio que estaba en los pies de Cristo, que estaba ahí asistiendo a la iglesia, entregó su vida a Dios, pero todavía su familia, sus amigos, supuestamente amigos, los de la pandilla, que decían ser llamados amigos, pero amigo no es el que te invita a hacer cosas malas. Claro. Un amigo no es esa persona que te dice, mira, vamos para esta fiesta o vamos a tomar alcohol. Esas personas no se pueden considerar llamar ser amigos. Un amigo es el que te lleva a los buenos caminos. ¿Cómo esas personas, cuando supieron que ya tú eras parte del pueblo de Dios, que estabas bautizado, cómo lo tomaron tu mamá, tus hermanos, tus amigos? Porque en ese momento el único que asistía a la iglesia era usted. ¿Cómo esas personas tomaron eso? Fue sorprendente, porque el plan de Dios de que Otoniel fuera a estudiar el Evangelio en la casa no fue tanto como para alcanzar a mi hermano como para alcanzarme a mí. Me bautizo yo, no se bautiza mi hermano. Wow. Solamente fue un puente para rescatarme en el hoyo que yo estaba sumergido. Y eso impactó. Mi madre ya tenía tranquilidad, mis hermanos tenían tranquilidad, sabía que estaban dando en buenos pasos. La preocupación era si yo me iba a mantener en la iglesia o era por una temporada nada más. Eso estaba por ver y eso solamente el tiempo podría decir. Pero gracias a Dios el Señor me ayudó a permanecer a tal punto que se bautiza mi madre. Wow, usted le dio un mensaje a su madre. A tal punto que se bautiza mi hermana. Mis Wow. 2 hermanas se bautizan. Amén. Es decir, ellas 3 murieron, pero murieron en Cristo Jesús. Amén.
Tuvieron muchos años en la iglesia, muy activa. Mi madre también fue muy activa en la iglesia en el tiempo que ella fue miembro y fue un momento especial. Mis hermanos no están en la iglesia actualmente, aunque este Tomás que yo le digo también se llegó a bautizar. Se alejó, ahora en este momento está apartado, es un gran misionero. Él actualmente estudia con las personas, prepara a las personas, la persona la lleva a la iglesia, la persona se le bautiza, él no se ha bautizado, no ha regresado nuevamente, pero se mantiene en el vínculo con Pero Dios. Dios tiene un trabajo con él. Tiene un trabajo con él y esperamos que en algún momento él pueda regresar. Hoy nos gozamos de que podemos decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Los muchachos de la pandilla, a todos tuve la oportunidad de llevarlo a la iglesia. Wow. Uno por uno fueron a la iglesia, aunque no han tomado decisiones. Algunos ya murieron, Algunos producto a murieron. la bebida, con cirrosis hepática, otros en prisiones, otros sufrieron heridas en la cara porque les picaron su rostro. Y ellos me dicen hasta la actualidad, las pocas veces que puedo ir allá a Matanza, a veces si tengo tiempo trato de buscarlo, conversar un poquito. Hablamos de esos tiempos, pero solamente para volver a decirle cuán grande es Dios Sí, que puede y transformar que puede vidas. transformar vidas. Y ahí es donde dice, de las pandillas, el mejor que ha salido ha sido tú. Y eras el líder. Y entonces me dice, mantente. Y tú sabes las palabras que me dicen muchos de ellos. Me dice, yo sé que tú no te puedes buscar problemas, pero ya ellos todo el mundo están en su línea, casados, algunos son ya abuelos. Y dice, cuando tú tengas un problema, me viene a buscar, porque yo sé que tú no te puedes fajar. Así mismo, Todavía se imagínate. mantiene esa hermandad. ¿Ves? Y porque hicimos un buen grupo. Éramos como hermanos, era como familia esa pandilla. Fue una pandilla bonita, 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 que no había reparación, no había envidia entre nosotros, nadie hablaba un poco más para allá, ni un poquito más para allá, sino que todo lo que se hacía era en conjunto, tomábamos decisiones, y cuando todo el mundo decía, por aquí, eso es Era lo que para se ahí. hacía, nunca hubo en esa temporada un sí y un no. Y ese vínculo lo hemos mantenido, como te dije, lo he podido llevar a la iglesia, hemos compartido, le he dado cosas que se relacionen con Dios. Y no sé, Dios tratará con ellos conforme trató conmigo. Y en su momento oportuno, espero que algunos, o quizás los que han muerto, no sé si habrán tomado decisiones antes de morir, pero sí conocieron la Pero palabra. conocieron el mensaje y conocieron la Sí, palabra de Dios. Pastor, por lo que hemos visto hasta ahora en esta entrevista, usted ha tenido una historia muy, muy larga. Ha pasado por muchas cosas en su infancia hasta su adolescencia, su juventud. Pero es una historia muy larga en tan poca edad. ¿Qué edad usted tenía cuando tomó la decisión de crear una pandilla? sobre los 15 a 16 años, en ese tiempo se fortaleció la pandilla. Eras prácticamente un niño que estudiaba y entonces en vez de pensar en los estudios, estabas pensando en crear pandillas. En ese momento pensaste para hacer el bien, de ayudar a personas y de salvar vidas por la calle. Pero al final se convirtió en una tragedia en tu vida que te llevó al alcohol, te llevó a muchas cosas malas. Pero gracias a Dios por lo que escuchamos, conociste a Dios en un momento en tu vida. ¿Qué edad tenías cuando conociste a Dios? A partir de los 19 años, comencé a entender que Dios era real. Wow, muy importante. Conociste que Dios era real y tomaste la decisión de bautizarte. Sí, tomé la decisión de bautizarme, ya tenía sobre los 22 años cuando me bauticé. 22 años. Sí, Quiere decir que estuviste en una trayectoria de 2 a 3 años de estudiando, de conociendo más de Dios, de que hay una persona que puede cambiar vidas, que nos transforma. Es muy importante eso, pero gracias a Dios usted tomó una decisión correcta que lo llevó a ser quien es usted hoy. Sabemos que fuiste a Santiago de Cuba a un congreso, pensaste que era una fiesta, a buscar muchachitas, pero gracias a Dios conociste una que esa te marcó para la vida entera. ¿En qué momento la conociste y cómo fue que la conociste? Cuéntanos un poco de eso. la conocí ya después estando bautizado. Me bauticé en el año 85, 1985. Y pertenecíamos a la misma iglesia, iglesia de Matanzas. Ella es natural de Alacranes, uno de los pueblos de Matanzas.
Ok. Pero la abuela vivía en Matanzas y entonces ella estaba viviendo con la abuela en Matanzas. Y ahí lo Ok. conocimos entre todos los jóvenes de ese momento. La conocí. En ese momento no me interesaba porque yo estaba enfocado en mi crecimiento espiritual. Amén. Estaba enfocado en quitarme lo negativo que yo venía arrastrando y sentirme fuerte en el Señor. En el Señor. Pero pasaron aproximadamente como 4 años de estar allí ya establecido en la iglesia, creciendo en mi vida cristiana. Y entonces todo comienza de una manera extraordinaria. Comienza con los buenos samaritanos. Los buenos samaritanos es el departamento que se dedica a ayudar a los miembros de la iglesia y a un amigo de la iglesia donde haya necesidad. Se reúne un grupo de hermanos de la iglesia y entonces vamos al lugar y se hace limpieza, se atiende a las personas, se cocina. Entonces había un hermanito de la iglesia que era miembro de extensión del hogar, que necesitaba hacerle una limpieza general en su casa. Ok. Y el director de los Buenos Samaritanos cita a todos los jóvenes para participar de esa limpieza. Y Wow. todos los jóvenes fuimos al lugar indicado. Cuando llegamos a ese lugar, entonces comenzamos a recoger las cosas que había que botar, organizar lo que hay que organizar. Y llega un momento de la limpieza, tirar agua. Los hombres cargábamos el agua y la mujer entonces era la que tenían que pasar la escoba, después la frazada, Sí. limpiar. Sí, Íbamos a a limpiar entre limpiar. todos. Pero en ese momento el cubo de agua que yo traigo, cuando yo lo estoy lanzando, sin darme cuenta se lo lanzo en los pies de la cual es mi esposa. Entonces yo me sorprendo porque yo no tenía esa gran relación así con ella Sí. y tenía miedo que lo tomara como que fue una frescura lo que estaba haciendo. Sí, entiendo. Pero vi que en vez de ponerse bravo sonrió. Sonrío, le hizo una sonrisa. Sí, Me entonces imagino como ella se ríe. entonces eso me causa impresión. A partir de ahí entonces yo comienzo a mirarla, a fijarme en ella y los miembros se dieron cuenta como que sí había cierta inclinación. Que estaban Luego, echando maíz. efectivamente. Pero creo que no, te confieso que no me fue fácil conquistarla. ¿Por qué no me fue fácil? Lo primero era que su mamá, su tía y su abuela no estaban de acuerdo a que nosotros manteniéramos una amistad, ni una amistad especial, ni tampoco llegar a un noviazgo. Wow. De hecho, ella es nacida en la iglesia, como decimos nosotros. Desde que ella abrió los ojos, era adventista, de una Sí. familia adventista. Yo venía con toda la experiencia que he contado. La preocupación de ellos no era porque yo estuviese mal espiritualmente, sino que no sabía cuál era mi reacción, si esa relación pudiera fluir, si al final yo la podía sacar de la iglesia. Sí, claro. Entonces, bajo ese temor, ellos me abrieron un fuego, No estaban de acuerdo. no estaban de acuerdo. Ni ellos, ni muchos miembros de la iglesia tampoco estuvieron de acuerdo. Eso sucede mucho, pero porque querían cuidar a una muchachita. Es Porque lo que quería pasar. querían cuidarla. Pero el tiempo fue testigo y Dios de las cosas que iban avanzando. Y gracias a Dios entonces, finalmente, sí, logramos que las cosas funcionaran y logramos entonces tener la amistad especial. Pasamos la etapa del noviazgo. Llegamos a un momento que declaramos que nos íbamos a casar en el año 1990. En 90, wow. Y entonces damos gracias a Dios, pudimos casarnos. Fruto de eso tenemos 2 hermosos hijos. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Esther Judy Calzadilla. Judy Calzadilla. Ok, gracias a eso tuvieron el fruto de dos hijos. Uno de ellos es mi hermano. Es tu amigo, tu hermano, Mi hermano. Rodney Tápanes. Y la mayor que es Rizeldi Tápanes, ella es doctora, Wow. con su título, gracias a Dios. Y hemos tenido ese fruto, ella también está casada y mi hijo también está casado. Dios me ha regalado una hermosa familia como que la que siempre quise tener, aun cuando yo no Amén. conocía a Dios. Lo que único que antes de no conocer a Dios no tuve estabilidad, pero conociendo a Dios, Dios me dio una estabilidad y una hermosa familia. Wow. Es muy interesante que cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, todo es más bonito, porque Él nos regala eso, lo que todos quieren, una estabilidad, que es muy importante. Sabemos que usted llegó el momento y tomó una gran decisión de servir a Dios
pero de una manera mucho más grande, que es a full time, a tiempo completo, y es siendo un pastor. ¿Cómo usted tomó esa decisión de venir de un mundo de las calles, de la delincuencia, de la maldad, de la miseria, de la oscuridad, de estar involucrado en cosas del enemigo, a tomar una gran decisión de ser un pastor? Y para tomar esa decisión de ser un pastor es una decisión que Dios te llama personalmente, porque es algo que ya estás dedicando todo tu tiempo lo estás dedicando para el trabajo, para un trabajo que es dedicado solamente a Dios. Eso se lo debo primeramente a Dios. Y al segundo que se lo debo es a Otoniel Pérez, el muchacho que me dio el estudio, que estudió con mi hermano. Ese muchacho siempre, hasta la actualidad, es muy misionero. Él no me preparó como un miembro de iglesia, él me preparó como un discípulo de Cristo. Amén. Porque una vez yo estando bautizado, él me llevaba, hizo dupla conmigo para enseñarme a predicar y enseñar a las personas sobre el evangelio. Oh, qué hermoso eso. Es decir, que él me enseñaba, él me decía, la clase esta que tú la dominas, te va a tocar en tal lugar. Prepárate para la semana próxima. Donde tú no puedas continuar, yo entro. Te doy una pauta y usted continúa. Y así me Te fue ayudó, enseñando, ¿verdad? me ayudó. Entonces, sentí el llamado, para responder tu pregunta, sentí el llamado de Dios de poder estudiar en el seminario. Pero también sucedió algo. Cuando yo decido estudiar en el seminario, en aquel momento había una sola plaza, una sola oportunidad para toda la provincia de Matanzas. Pero no había nadie que estaba optando por eso. Por lo tanto, el pastor me dijo, como tú quieres, tienes la posibilidad de llenar la planilla para que pueda entrar al seminario. Pero mi esposa en aquel entonces no le gustaba ser esposa del pastor. Wow. Y Porque eso, también es otra responsabilidad. sí, y eso me tronchó. No continué con ese entusiasmo. Decidí que no, porque yo dije, si no va a ser competente, no vale la pena entrar en ministerio. Y pasaron los años. Nosotros nos casamos, como te dije, fuimos a vivir a Alacranes, porque la casa de Alacranes, que era de los padres, el padre muere, la madre viene a vivir para acá, para donde está su mamá, la abuela de ella, a Matanzas, y entonces la casa queda vacía. Cuando nos casamos, nosotros vamos a vivir allí. Nunca se me olvida las palabras de mi suegra, me dijo, vayan para Alacranes, porque a lo mejor Dios tiene algo grande, algún plan bueno con ustedes en aquel lugar. Wow. Y fuimos a vivir a Alacranes. En Alacranes, bueno, me mantuvo activo como anciano de iglesia, me mantuvo haciendo trabajo misionero, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros, sí, 3 kilómetros de donde estábamos viviendo, de Alacranes al central Puerto Rico, libre. Había una casa donde era una iglesia nuestra, pero que los miembros más bien venían a la iglesia madre de Alacranes y no se quedaban allí. Oh, okay. Y un día yo hablo con la junta de iglesia de allí de Alacranes y le digo que por qué no se hace un evangelismo que allí en ese lugar para levantar. Y nadie podía ir porque todo el mundo estaba complicado con el trabajo. El evangelismo siempre se hace la mayor parte del tiempo de noche. Era un central que por donde quiera, por tanto por la parte derecha que por la parte izquierda, todo era caña. Todo era Caña, oscuro. Entonces nadie quería pasar por esa situación. En aquel momento estaban quitando las bicicletas, te ponían un cordel, usted venía con la bicicleta, usted chocaba con el cordel, caía en el piso y le llevaban la bicicleta a la persona. Así que era un momento difícil, donde las personas no querían estar pasando por esas circunstancias. Pero al final yo le dije, si me dan la posibilidad, yo lo hago. Y comenzamos ahí a hacer un trabajo previo e hicimos el evangelismo. Y tuvimos más de 2 meses trabajando en el lugar después del evangelismo. Y de ahí entonces vinieron las primeras personas que se bautizaron de ese lugar en la iglesia de Alacranes. A partir de ese momento yo continué haciendo el trabajo de seguimiento en el lugar. Pero llega allí a visitar a Alacranes el pastor Enrique Mejías. Enrique Mejías. Y Cecilio Pérez. Ellos fueron a visitar allí porque tuvieron ahí una actividad en Unión de Reyes. Y cuando yo voy a verlo, ellos me ven, me preguntan y entonces estamos conversando y yo les digo que estoy atendiendo un lugar, les digo el lugar donde estoy, porque ustedes no se embullan y están conmigo allí para que vean la congregación que hay ahí. Pero entonces después me confiesan ellos mismos
que ellos por pena me dijeron que iban a estar. Estuvieron, por supuesto, pero por pena. Porque dijeron, ellos nunca habían conocido que ese lugar existía. Sí, Por lo entiendo. tanto, ellos decían, ellos vinieron a ocupar el tiempo en otras cosas y ahora voy a ir ahí a ese lugar, quizás no hay prosperidad, pero bueno, no le voy a decir que no. Yo salí corriendo, regresé al lugar, comencé a invitar a las personas para el día siguiente y cuando ellos llegaron, según me confiesan ellos después, el pastor Enrique Mejía, que era el presidente en aquel entonces, le dice al pastor Cecilio, di algunas cositas allí y ya nos vamos, porque eso va a haber 2 o 3 personas allí y ya quedamos bien con Tápane y no pasa nada, pero la iglesia estaba, que había más de 100 personas dentro de la iglesia, Más de 100 más de 100 personas. personas. Y entonces Wow. él se sorprende y dice, no es posible, esto es un trabajo que tiene que ser de tiempo, nadie de ahorita para ahorita, como él me avisó, puede llenar una iglesia. Aquí hay un trabajo que se está haciendo. Un trabajo. Ay, wow. 100 personas es bastante, pastor. Entonces él me manda a buscar y yo converso con él y me confiesa esto que le expresé. Y me dice, ¿por qué tú no entras a trabajar con nosotros y estudiar en el seminario? Y yo le explico. Yo siempre fue mi intención, yo siento el llamado, pero mi esposa no quiso y si no es competente, dice, tráeme a tu esposa para acá. Entonces mi esposa vino, conversó con mi esposa. Mi esposa le dijo, en una ocasión dije que no, pero si Dios lo está llamando, yo acepto. Y a quien Dios llama, capacita. Capacita. Entonces, a partir de ese momento ya me llamó, me comencé a capacitar, me empezaron a dar congregaciones donde yo podía atender y ahí es donde comienza mi línea en el ministerio, mi Amén. ministerio pastoral. Comienza el crecimiento a partir de ese momento de que mi esposa acepta y para mí ha sido una ayuda idónea porque mi esposa es Amén. líder y me ha ayudado mucho en mi ministerio. Y doy gracias a Amén. Dios porque el Señor sabe en el momento oportuno la cual podemos realizar todo para que su nombre pueda ser glorificado. Amén, pastor. Hoy hemos visto, es un gran mensaje de cómo Dios también transformó su vida de una vida llena de oscuridad a una vida llena de luz. Que cuando estamos junto a Cristo Jesús, encontramos luz, encontramos paz, encontramos tranquilidad y Él nos bendice en todo momento. ¿Qué mensaje usted le puede dar a esas personas que han vivido o están viviendo momentos de pandillas? Ese momento de la delincuencia, pandillas, juntamentas, que están alejados de Cristo. ¿Qué mensaje usted le puede dar a ese tipo de personas? Mi mensaje para ti en esta hora es la siguiente. Tú que me escuchas, tú que conoces cuál es la condición de tu vida, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vivir bajo los pies de Cristo es lo mejor que puede suceder en tu vida. Amén. Te lo estoy diciendo porque lo viví en mi vida personalmente. Pero como dice el apóstol Pablo, no me arrepiento del Evangelio. El Evangelio es poder. El Evangelio es fuerza. El Evangelio es hacerte diferente. No sé cuál es la condición en la cual tú estás pasando en este momento. Quizás estás involucrado en una pandilla. Quizás tu matrimonio está separado por tu forma de vivir. Quizás tus hijos no quieren conocer de ti y llega un momento que lo odia como yo odié a mi padre. Pero doy gracias a Dios porque ese odio, una vez que yo conocí a Dios, se perdió dentro de mi corazón. Porque yo entiendo que Dios es amor y Dios es capaz de perdonar. Y si me perdonó a mí, aunque mi padre esté muerto, yo también lo hubiese perdonado si hubiese estado en vida. Hoy en día soy un hombre feliz. Soy un hombre que me dedico a predicar la palabra de Dios. Tú puedes ser igual. Para Dios no hay nada que sea imposible. Dios solamente quiere de ti lo mejor. Dame, hijo mío, tu corazón. Entrégate a Él. Este es el momento decisivo. No importa la edad que tú tengas. Puede ser un niño que está sufriendo. Puede ser un adolescente. Puede ser un joven. O puede ser un adulto. Cualquiera que sea tu historia, Dios no está ajeno. Cualquiera que sea tu sufrimiento, Dios no está
de espalda a lo que tú estás pasando. Pero hoy, tú que estás viendo este video, te digo, Dios te quiere dar una vida mejor. Aprovéchalo. Recuerda siempre, cuando vamos con Dios, vamos en victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la decisión que tú puedas tomar a partir de este momento, cuando vea este corto, sea para bien. Que la bendición de Dios te alcance y te proteja. Amén, Dios te pastor. bendiga. Maranata. Cristo Cristo viene pronto. Es un mensaje muy hermoso, pastor, lo que usted le está dando a muchas personas que están viviendo por unos momentos muy delicados en su vida. Y todos necesitamos conocer de Dios, porque como usted está diciendo, que cuando estamos en los pasos correctos, al lado de Cristo Jesús, Dios nos va a ayudar de cualquier manera y siempre va a estar con nosotros. Bueno, pastor, muchas gracias por usted aceptar esta invitación. Nos ha servido de mucho para todos, porque es un gran mensaje y estoy muy agradecido con usted, que Dios siga bendiciendo su ministerio, a toda su familia, porque Dios grandes cosas tiene con usted. Si ya lo tiene en un gran ministerio que es como que servirle a Dios al 100%, todo lo que viene va a ser bueno para usted también con la ayuda de Dios. Muchas gracias, pastor. Nuevamente, es un placer. Cada vez que lo veo, hace mucho tiempo no lo veía y es una alegría que usted esté aquí con nosotros. Este es el momento también, puede mirar a la cámara, usted aproveche, déle saludo a quien usted desee, un mensaje. Sí, puedo aprovechar, dar un saludo de manera especial a mi familia, a mi esposa, a Esther Judy Calzadilla Ortega, a mi hija Ricerdi Tápane Calzadilla, su esposo Joan, también a mi hijo aquí Roney, su esposa también Orjudis. También quiero agradecer a todos mis administradores, presidente, el tesorero, los empleados de nuestras oficinas de allá de Cuba, de nuestra delegación de la Iglesia Adventista allá en Cuba. Agradezco a Dios, también a todos los que puedan ver este video. Esperamos que sea de gran ayuda y muy importante. Yo estoy orando por ustedes, pero ustedes no dejen de orar por mí, para que Dios me pueda seguir administrando y para que todo lo que ha de suceder sea acorde a la bendición de Dios. Amén. Gracias, pastor. Gracias.